Imagina que estás rodeado de esas personas que drenan tu energía, que convierten cada palabra en veneno y cada gesto en manipulación. Ahora pregúntate, ¿vas a seguir entregando tu paz a quienes disfrutan romperla? No se trata de huir ni de confrontar con gritos, sino de aprender a manejar el veneno con la calma de un guerrero estoico. Porque el verdadero poder no está en reaccionar, sino en dominar tu interior hasta que ninguna palabra, ningún ataque y ninguna mirada tóxica pueda mover tu equilibrio. Quédate, porque lo que descubrirás aquí no son consejos superficiales, sino claves que te harán inmune a la toxicidad, capaz de caminar en medio del caos con una serenidad que desconcierta a cualquiera. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: hoy decido liberarme de toxicidad. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. Acompaña sin cargar con el dolor ajeno. Cuando sientes el impulso de cargar sobre tus hombros el dolor de alguien más, recuerda que no eres responsable de sanar a nadie. El amor verdadero no consiste en sacrificar tu paz, ni en desgastarte intentando rescatar a una persona que aún no está lista para enfrentar sus propias batallas. El acompañamiento es noble, pero transformarlo en una carga personal es un error que te roba energía vital y te hace olvidar que cada alma tiene su propio camino de aprendizaje. A veces confundimos empatía con obligación y terminamos asumiendo dolores que no nos corresponden. Eso no es amor, es autosabotaje disfrazado de compasión. El estoicismo enseña que la verdadera virtud está en ayudar sin perder la serenidad interior, en estar presente sin convertirte en salvador. Marco Aurelio advertía que no debemos gastar nuestras fuerzas en aquello que no está bajo nuestro control. Y lo cierto es que sanar es una elección interna que nadie puede forzar desde afuera. Puedes tender la mano, puedes ofrecer palabras de aliento, pero jamás podrás caminar la senda que pertenece al otro. Cuando tratas de salvar a alguien, en realidad estás interfiriendo en su proceso natural de crecimiento. Al quitarle el peso de sus heridas, también le quitas la oportunidad de aprender de ellas. Tu intención puede ser buena, pero el efecto es contrario. Retrasas su evolución. La mente humana necesita tocar fondo, comprender su dolor, decidir con valentía enfrentarlo y reconstruirse. Si tú tomas ese papel en su lugar, te conviertes en un muro que lo sostiene, pero al mismo tiempo en una prisión que no le permite fortalecerse. Es normal sentir la tentación de querer ser indispensable en la vida de quienes amamos. Sin embargo, esa necesidad muchas veces esconde miedo a perderlos o inseguridad de no ser suficiente. El amor equilibrado nace cuando entiendes que no tienes que convertirte en sanador, sino en testigo respetuoso. Estás ahí para acompañar, no para reparar. Estás para brindar apoyo, no para reemplazar el trabajo interno que solo ellos pueden hacer. Cada vez que surja el impulso de rescatar, repite en silencio: puedo acompañarte, pero tu sanación es tuya. Esa frase es un recordatorio poderoso de que tu energía tiene límites y de que debes preservarla para mantener tu equilibrio. Si permites que los problemas ajenos se instalen en tu mente como si fueran tuyos, terminas cargando doble peso, el tuyo y el del otro. Y ese exceso inevitablemente genera agotamiento emocional, frustración y resentimiento. Aprender a poner un límite no significa ser indiferente, significa amar de manera más madura. El límite no es un muro de frialdad, sino una frontera de respeto. Te permite estar cerca sin hundirte con la otra persona. Te ayuda a dar amor sin anularte y te recuerda que tu paz también tiene valor. Un corazón equilibrado es mucho más útil que un corazón agotado. El estoicismo lo resume con claridad. La virtud está en la acción justa, no en el sacrificio excesivo.
Ser justo contigo mismo implica reconocer que tu vida no puede detenerse por sanar heridas que no te corresponden. Ser justo con el otro significa darle el espacio para que enfrente sus sombras y aprenda de ellas. Solo entonces el amor se convierte en un vínculo de crecimiento, no en una dependencia destructiva. El resultado de practicar esta lección es profundo. Aprendes a amar sin perderte, a dar sin desgastarte, a acompañar sin convertirte en mártir. Descubres que el equilibrio emocional no es un lujo, es la base para poder sostener relaciones sanas. Y cuando mantienes tu energía vital protegida, puedes seguir compartiéndola con autenticidad, sin resentimientos ni culpas. Número 2. Decide cuándo vale la pena responder. ¿Cuántas veces te has visto atrapado en una discusión absurda, defendiendo un punto que en el fondo no cambia nada? Ese impulso de responder ante cada provocación es la trampa más común del ego. El ego herido busca validación, necesita demostrar que tiene razón, que es más fuerte, que no se deja pisotear. Pero el costo de entrar en esas batallas es demasiado alto. Pierdes tu paz, desgastas tu energía y te dejas arrastrar por emociones que luego te dejan vacío. No toda provocación merece respuesta. Y esa es una de las verdades más poderosas que puedes aprender. El estoicismo enseña que el verdadero control no está en ganar debates ni en imponerse sobre otros, sino en dominar la propia mente. Marco Aurelio repetía que lo que nos altera no es lo que ocurre, sino cómo decidimos reaccionar. Cuando entiendes esto, descubres que el silencio puede ser mucho más poderoso que 1000 palabras. Cada vez que eliges no responder a un ataque insignificante, estás ganando una batalla interna más importante, la de no dejar que tu paz sea esclava del ruido ajeno. El problema es que vivimos en un mundo donde responder es visto como valentía y callar como debilidad, pero en realidad es al revés. Se necesita mucha más fuerza para contenerse que para explotar. El débil es esclavo de sus impulsos. El fuerte domina su reacción. Imagina la diferencia entre un fuego descontrolado que arrasa todo a su paso y una llama controlada que ilumina sin destruir. Así funciona la mente. Cuando eliges tus batallas internas, tu energía se convierte en luz, no en incendio. Para aplicarlo en la práctica, cada vez que alguien te provoque, hazte una sola pregunta. ¿Quiero tener la razón o quiero tener paz? Esa pregunta actúa como un filtro que separa lo esencial de lo inútil. Hay discusiones que no llevan a ningún lado más que al desgaste. En cambio, cuando eliges el silencio estratégico, demuestras un dominio sobre ti mismo que deja al otro sin armas. No porque te calles por miedo, sino porque entiendes que tu paz es más valiosa que tu orgullo. El resultado de vivir así es liberador. Empiezas a darte cuenta de que muchas de las batallas que librabas antes eran innecesarias, que defender tu opinión en todo momento no te hacía más fuerte, sino más esclavo del reconocimiento, que discutir para demostrar superioridad no sumaba nada, solo restaba energía. Cuando decides ignorar provocaciones, descubres una calma que no conocías, un espacio interior que se vuelve inmenso porque ya no está ocupado por pequeñas guerras sin sentido. Además, al elegir tus batallas internas, fortaleces tu autocontrol. Cada vez que resistes la tentación de reaccionar impulsivamente, entrenas tu mente como si fuera un músculo. Al inicio cuesta, porque tu instinto te empuja a defenderte, pero con práctica, ese silencio empieza a sentirse natural. Ya no necesitas demostrar nada, porque sabes quién eres. Y esa certeza es más fuerte que cualquier argumento. El estoicismo lo resume de manera sencilla. Lo que está bajo tu control es tu reacción, no lo que el otro hace. Si alguien quiere arrastrarte a su tormenta, tú decides si entras o no. Y la mayoría de las veces, lo más sabio es no entrar, porque la tormenta no es tuya, es del otro. Tú puedes quedarte en tu calma,
observando cómo pasa el ruido sin dejar que toque tu centro. La verdadera victoria no es ganar todas las discusiones, sino no necesitar ganarlas. La verdadera fuerza no está en aplastar al otro, sino en mantenerte firme sin perder la serenidad. Ese es el arte de elegir tus batallas internas, proteger tu energía para lo esencial, para lo que realmente construye, en lugar de malgastarla en lo que destruye. Número 3. Libérate de lo que no te pertenece. Cuando alguien te critica, te desprecia o te ignora, tu primera reacción puede ser sentir que eso va directamente hacia ti, que su comentario es un ataque a tu identidad, a tu valor o a lo que eres como persona. Pero lo cierto es que lo que sale de la boca y las acciones de los demás reflejan mucho más su mundo interno que el tuyo. Sus palabras cargadas de veneno hablan de sus frustraciones, de sus miedos, de su incapacidad para manejar sus propias emociones. Y cuando entiendes esto, te liberas de la pesada carga de creer que todo lo que recibes es personal. El estoicismo enseña que lo único que realmente te pertenece es tu juicio, tu respuesta, tu forma de interpretar lo que sucede. Marco Aurelio decía que no son las cosas las que nos dañan, sino la manera en que las interpretamos. Si alguien lanza críticas, desprecios o actitudes hirientes, tú decides si esas flechas penetran o si simplemente rebotan en tu escudo de calma. La clave está en recordar que su actitud no define tu esencia. Es solo un espejo roto de lo que ocurre en su interior. Imagina a alguien que llega a ti con rabia y gritos. Esa rabia no nació en el momento en que te miró. Esa rabia ya estaba dentro de él, esperando cualquier chispa para salir. Si no hubieras estado tú, habría sido otra persona, otra situación, otro detonante. El error es creer que la explosión es contra ti, cuando en realidad es un volcán interno que ya existía. Lo mismo ocurre con la crítica injusta, con la indiferencia, con el desprecio. No es que tú valgas menos, es que el otro no puede ver más allá de sus sombras. Cuando adoptas esta perspectiva, tu corazón se vuelve más ligero. Ya no cargas con el veneno de otros, ni lo dejas entrar en tu interior. Alguien puede intentar provocarte, pero si no lo tomas como personal, te mantienes en tu centro. Es como si te lanzaran una piedra y tú simplemente decides no recogerla. La piedra existe, sí, pero no tiene por qué ocupar tu espacio ni lastimarte. Ese es el poder del desapego estoico frente a las palabras y actitudes ajenas. Para aplicarlo en la práctica, cada vez que alguien te critique, te ignore o intente humillarte, repite mentalmente: esto no es mío, es de esa persona. Esa simple frase crea un muro invisible que evita que su energía negativa penetre en ti. Te recuerda que tu paz no depende de lo que otros hagan, sino de lo que decides aceptar. Y si no lo aceptas, no puede dañarte. Con el tiempo, notarás cómo tu estabilidad se fortalece. Lo que antes te desmoronaba ahora te resbala. Lo que antes te hacía reaccionar con rabia o tristeza, ahora lo observas con distancia. No porque seas frío, sino porque aprendiste a distinguir lo que te corresponde de lo que no. El resultado es un equilibrio emocional que no se rompe fácilmente y una paz interior que deja de depender de la aprobación externa. El estoicismo no te pide que ignores al mundo, sino que lo interpretes con sabiduría. Si alguien trae consigo tormentas, no permitas que arrasen tu jardín. Si alguien llega cargado de veneno, no lo bebas creyendo que es tuyo. Cada persona está librando sus propias batallas, y lo que proyectan hacia ti no es más que una señal de lo que no han resuelto en su interior. Número 4. Pon límites con firmeza y calma. ¿Cuántas veces has dicho sí cuando por dentro gritabas un no? Ese pequeño acto que parece inofensivo es en realidad una forma de autoabandono. Cada vez que aceptas algo que no deseas, te estás traicionando a ti mismo. El estoicismo enseña que tu deber principal es contigo, con tu mente,
con tu energía y con tu serenidad. Si renuncias a ese deber para complacer a otros, terminas desgastado, resentido y vacío. Decir no es egoísmo, es respeto por ti mismo. El problema es que vivimos condicionados a creer que negarse es ser malo, que rechazar una petición es decepcionar a alguien. Pero lo que de verdad decepciona es actuar sin autenticidad. Cuando dices sí forzado, tu energía se nota, tu cansancio se refleja y tu resentimiento se acumula. El otro tal vez se beneficia en el momento, pero tú pagas el precio en silencio. Esa carga invisible se transforma en estrés, en frustración y con el tiempo en relaciones desequilibradas donde se normaliza que tu voz no importa. El estoicismo invita a actuar de acuerdo con la virtud y la razón, no con la culpa. Marco Aurelio decía que no podemos vivir para agradar a todos, porque al hacerlo dejamos de vivir para nosotros. Entender esto es liberador. No tienes que cargar responsabilidades que no te corresponden. No estás obligado a resolver la vida de los demás a costa de la tuya. Ser compasivo no es lo mismo que ser un mártir. La compasión genuina nace desde el equilibrio, no desde el sacrificio excesivo. Cuando alguien te pide algo que sabes que te sobrepasa, tienes derecho a poner un límite. Y ese límite no tiene que ser agresivo, puede ser claro y respetuoso. Una frase como, gracias por pensar en mí, pero no puedo ayudarte en este momento, es suficiente. No necesitas justificarte ni inventar excusas elaboradas. Decir no con serenidad es un acto de valentía, porque priorizas tu paz sobre la aprobación externa. Cada no que expresas con firmeza es un sí a tu bienestar. Al proteger tu energía, te vuelves más auténtico, más presente y más valioso en las ocasiones en que realmente quieres decir. El otro aprende a respetar tus límites, y aunque al inicio pueda incomodarle, con el tiempo reconocerá la fuerza de tu claridad. Una relación sana no se construye a base de complacencia, sino de respeto mutuo. Aplicar este principio requiere práctica, porque al comienzo la culpa aparece como un enemigo invisible. Pero esa culpa no es tuya, es el reflejo de un hábito social mal aprendido. Cada vez que logres atravesarla y decir no, sentirás un alivio que te recordará por qué vale la pena. Tu mente estará más ligera, tu tiempo más ordenado y tu corazón más en paz. Y lo curioso es que al respetarte, inspiras a otros a hacer lo mismo. Tu ejemplo se convierte en permiso para que también cuiden sus propios límites. El resultado de aprender a decir no sin culpa es profundo. Notarás cómo disminuye tu cansancio, cómo aumentan tus momentos de calma y cómo se fortalecen tus relaciones, porque las personas que permanecen a tu lado lo harán por lo que realmente eres, no por lo que cediste a la fuerza. Tu vida dejará de estar dominada por el miedo a decepcionar y empezará a estar guiada por la verdad de lo que sientes. El estoicismo lo deja claro. No puedes controlar lo que otros esperan de ti, pero sí puedes controlar lo que entregas. Y cuando lo que entregas nace de un sí auténtico y no de un no reprimido, tu vida se vuelve más coherente, más fuerte y más libre. Número 5. Sé compasivo sin permitir abusos. La compasión no es debilidad ni sumisión, tampoco es aguantar en silencio lo que te hiere. Muchas veces pensamos que ser compasivo significa permitirlo todo, incluso abusos disfrazados de cercanía. Pero la compasión verdadera no ignora tu propio dolor, lo incluye. Ser compasivo contigo mismo y con los demás significa actuar desde la dignidad, no desde el miedo. Callar ante el maltrato no es bondad, es prolongar la herida y darle permiso al otro para repetirla. El estoicismo enseña que la virtud está en la acción justa, en mantener la calma sin renunciar al respeto. Cuando alguien lanza palabras hirientes, tu instinto puede ser dos extremos: reaccionar con agresividad o quedarte en silencio soportando. Ninguno de los
los dos caminos trae paz. La agresividad genera más violencia, el silencio cómplice te deja atrapado en resentimiento. La compasión activa es el punto medio, responder con calma y firmeza, protegiendo tu paz sin destruir la del otro. Decir, te pido que no me hables así, no es un ataque, es un límite sano. No busca humillar ni castigar, busca recordar que en toda interacción debe haber respeto mutuo. El estoicismo no invita a la pasividad, sino al equilibrio. Marco Aurelio repetía que no podemos controlar lo que otros hacen, pero sí cómo respondemos. Y esa respuesta no debe nacer del enojo, sino de la claridad. Practicar la compasión activa es entender que la justicia también se aplica en lo cotidiano, en esas pequeñas conversaciones que marcan la calidad de tus relaciones. No eres compasivo cuando dejas que te pisoteen, lo eres cuando mantienes la calma y a la vez defiendes tu espacio interior. Imagina a alguien cercano que siempre usa sarcasmos o críticas veladas. Si callas, poco a poco esos comentarios van calando, debilitando tu ánimo. Si respondes con la misma ironía, la relación se deteriora aún más. Pero si en ese momento miras con serenidad y dices, te pido que no me hables así, envías un mensaje claro, mi paz merece respeto. Esa pequeña frase, cargada de calma, es mucho más poderosa que un grito, porque no nace de la rabia, nace del autocontrol. Aplicar la compasión activa también significa reconocer cuando el otro actúa desde su propio dolor. Muchas veces, las personas que hieren están repitiendo heridas que no sanaron. Esto no justifica su actitud, pero te permite responder sin caer en el mismo patrón. Cuando comprendes que sus palabras nacen de sus sombras, ya no reaccionas como víctima, sino como alguien que elige no perpetuar el círculo del maltrato. Eso es compasión. Ver el dolor detrás de la ofensa, sin dejar de marcar un límite. El resultado de vivir con esta práctica es transformador. Empiezas a construir relaciones más equilibradas, donde la comunicación se basa en respeto. Descubres que no necesitas gritar para ser escuchado, ni someterte para ser aceptado. Tu presencia transmite firmeza tranquila, esa rara combinación que hace que los demás aprendan a tratarte con consideración. Y lo más importante, tu paz interior deja de depender de lo que otros hagan o digan, porque sabes que tienes el poder de marcar el camino de la interacción. El estoicismo nos recuerda que el autocontrol y la compasión no se contradicen. Puedes ser firme y compasivo al mismo tiempo. Puedes cuidar de ti mismo mientras acompañas al otro en su proceso. Esa es la esencia de la virtud. Actuar con dignidad, sin caer en extremos. Número 6. Cuida la energía que te rodea. Tu energía es tu recurso más valioso, pero muchas veces la entregas sin darte cuenta. Cada conversación, cada mirada, cada interacción deja un rastro en ti. Y cuando te rodeas de personas cargadas de negatividad, esa densidad se filtra poco a poco hasta que terminas sintiéndote agotado, drenado, incluso sin motivo aparente. Proteger tu campo energético no es un lujo espiritual, es una necesidad vital. Así como cuidas lo que comes para proteger tu cuerpo, necesitas cuidar lo que permites entrar en tu mente y en tu espíritu. El estoicismo enseña que la serenidad interior es un bien irrenunciable, algo que no debe ser entregado a la ligera. Marco Aurelio decía que tu mente toma la forma de lo que le permites contemplar. Si permites que las quejas, los dramas y la hostilidad de otros se instalen en ti, tu energía se oscurece. Pero si te entrenas para blindar tu interior, entonces tu paz se convierte en un territorio inviolable. El budismo complementa esta visión con recursos visuales que actúan como recordatorios físicos. Imaginar una esfera de luz envolviéndote es un escudo poderoso contra la densidad ajena. El problema es que muchas veces confundes compasión con absorción. Crees que por estar cerca de alguien que sufre debes cargar con su dolor, como si esa fuera la forma de demostrar amor.
Pero absorber el peso de otro no sana a nadie, solo te desgasta a ti. La verdadera compasión consiste en estar presente sin permitir que lo ajeno se convierta en tuyo. Y ahí entra en juego la protección energética. No es indiferencia, es inteligencia emocional y espiritual. Piensa en cómo te sientes después de hablar con alguien que constantemente se queja. Es como si tuvieras una mochila invisible más pesada que antes. Esa carga no nació en ti, pero la aceptaste al abrirte sin límites. En cambio, cuando aprendes a visualizar tu escudo de luz, esa mochila nunca llega a tocarte. El otro sigue con su proceso y tú mantienes tu centro intacto. No se trata de escapar del mundo, sino de aprender a moverte en él sin perder tu vitalidad. Aplicarlo es sencillo, pero requiere práctica. Antes de entrar en contacto con alguien que sabes que suele drenarte, cierra los ojos un instante. Respira profundamente y visualiza cómo una luz blanca te envuelve desde la cabeza hasta los pies. Esa luz es tu escudo, tu frontera invisible. No estás rechazando a la persona, estás recordándole a tu mente que tu energía es sagrada. Cada vez que lo hagas, notarás cómo la interacción se siente distinta. Ya no absorbes la densidad, solo la observas pasar. El resultado es poderoso. Empiezas a experimentar una serenidad que antes no conocías. Te das cuenta de que puedes acompañar a alguien en su dolor sin perderte en él, que puedes escuchar críticas o quejas sin cargarlas sobre tus hombros. Y lo más importante, recuperas tu vitalidad, esa chispa interior que se apagaba cuando absorbías lo ajeno. Ahora se mantiene encendida porque has aprendido a protegerla. El estoicismo y el budismo coinciden en esta verdad. Tu paz es tu tesoro. No entregues tu serenidad al primer ruido externo que intente invadirte. No confundas empatía con sacrificio innecesario. Ser fuerte no significa cargar con todo, significa saber que cargas no te corresponden. Con el tiempo, proteger tu campo energético se convierte en un hábito natural. No tienes que imaginar la luz cada vez, porque ya actúas desde la certeza de que tu paz no está en venta. Y cuando tu energía se mantiene estable, tu presencia se vuelve más poderosa. No porque absorbas la oscuridad de otros, sino porque tu luz permanece intacta, brillando con más fuerza. Número 7. Detén el impulso con la respiración. Cuando alguien te hiere con palabras, cuando recibes una crítica injusta o una provocación directa, tu cuerpo reacciona de inmediato, el corazón late más rápido, la respiración se corta y la mente busca defenderse. Ese instante es el punto más peligroso, porque si respondes desde esa tormenta interior, el conflicto no hace más que crecer. Lo que era una chispa se convierte en incendio. Pero existe un secreto que los estoicos ya comprendían. Entre el estímulo y tu respuesta hay un espacio, y en ese espacio se encuentra tu poder. Ese espacio se abre a través de la respiración consciente. El estoicismo enseña que dominarte a ti mismo es la mayor victoria. Epicteto decía que no nos dañan los hechos, sino nuestra interpretación de ellos, y la respiración es la llave que separa la emoción impulsiva de la razón serena. Cuando respiras antes de contestar, tu mente recupera claridad, tu cuerpo deja de estar en alerta máxima y tus palabras dejan de ser armas para convertirse en puentes. Imagina una discusión en la que alguien te acusa de algo que no hiciste. Tu primer instinto es alzar la voz, devolver la ofensa, imponerte para no sentirte débil. Pero si en ese momento inhalas profundamente durante 4 segundos, retienes 1 segundo y luego exhalas por 6, algo dentro de ti cambia. El aire que entra y sale actúa como un ancla que te devuelve al presente. La rabia pierde fuerza, la mente se acomoda y lo que ibas a decir con furia lo transformas en palabras firmes, pero calmadas. Esa diferencia puede salvar una relación, evitar un conflicto innecesario y sobre todo
preservar tu paz. Practicar esta técnica es sencillo, pero requiere disciplina. No basta con recordarla en momentos de calma, hay que entrenarla como un músculo. Dedica cada día unos minutos a inhalar 4 segundos, retener 1 y exhalar 6, incluso cuando no estés bajo presión. Así, cuando llegue la tormenta, tu cuerpo ya sabrá qué hacer. No reaccionarás por impulso, responderás desde un estado entrenado de autocontrol. El resultado de vivir así es transformador. Descubres que la mayoría de los problemas no se resuelven con gritos ni con respuestas rápidas, sino con pausas conscientes. Esa pausa, que parece insignificante, cambia por completo el rumbo de los acontecimientos. La persona que esperaba tu explosión se queda descolocada ante tu calma. El ambiente que iba a convertirse en campo de batalla se vuelve espacio de diálogo. Y lo más importante, tu corazón no queda atrapado en un torbellino de ira porque elegiste respirar en lugar de reaccionar. La fuerza del silencio momentáneo combinado con la respiración profunda es una de las armas más poderosas del estoicismo aplicado a la vida diaria. No significa que aceptes injusticias ni que te quedes callado para siempre. Significa que eliges cuándo y cómo responder. Y esa elección es lo que te convierte en dueño de tu mente. La verdadera libertad no está en decir todo lo que piensas, sino en tener la capacidad de elegir qué decir y qué callar. Con el tiempo, este hábito se convierte en tu naturaleza. Ya no necesitas hacer esfuerzo consciente, porque cada vez que alguien intenta provocarte, tu cuerpo responde con una respiración que neutraliza la reacción automática. Y entonces comprendes que el dominio emocional no se logra reprimiendo, sino respirando. Número 8. El poder sanador de la distancia. A veces creemos que insistir es la única forma de mantener una relación, que quedarnos presentes a pesar del desgaste es una prueba de amor o de lealtad. Pero la verdad es que hay momentos en los que la ausencia cura más que la presencia. El estoicismo enseña que la dignidad se protege cuando sabes retirarte sin rencor, sin explicaciones dramáticas y sin necesidad de demostrar nada. Alejarte no es castigar al otro, es respetarte a ti mismo. Y esa decisión, aunque al inicio duela, se convierte en medicina que limpia tu mente y sana tu corazón. Cuando permaneces en un vínculo que te drena, tu energía se va apagando poco a poco. Te sientes agotado, confundido y muchas veces empiezas a perderte a ti mismo en la necesidad de complacer o de aguantar. Pero el silencio de la ausencia trae un mensaje claro: tu paz importa, tu dignidad no está en venta y tu vida no depende de la aprobación de nadie. Al elegir retirarte, recuperas el poder que habías entregado y de pronto, donde había ruido y tensión, aparece claridad. El estoicismo nos recuerda que insistir en lo que no fluye es un acto de esclavitud emocional. Marco Aurelio decía que no debemos aferrarnos a lo que nos daña, porque hacerlo es traicionar la naturaleza de la razón. La ausencia, bien utilizada, es un acto de sabiduría, no es huida ni indiferencia, es una pausa consciente para proteger lo que más valoras, tu equilibrio interior. Imagínate en una relación en la que siempre das más de lo que recibes. Tus palabras son ignoradas, tus gestos no son valorados y tu esfuerzo nunca es suficiente. Si decides seguir insistiendo, solo prolongas la herida. En cambio, cuando eliges retirarte con calma, sin reproches, envías un mensaje silencioso que dice: no estoy dispuesto a vivir en un lugar donde mi valor no se reconoce. Ese tipo de ausencia no destruye, transforma, porque no se basa en castigar, sino en mostrar con hechos que te respetas lo suficiente como para no quedarte donde te desgastan. Aplicarlo en la práctica no significa desaparecer de manera impulsiva ni cortar lazos con rabia. Se trata de dar un paso atrás con serenidad. Cuando notes que un vínculo roba más de lo que aporta, respira profundo y aléjate sin drama. No necesitas largas explicaciones ni discursos dolorosos. Basta con elegir tu silencio
y tu distancia como una forma de autocuidado. Esa distancia no solo te libera a ti, también da al otro la oportunidad de reflexionar sobre el vacío que dejas. La ausencia como medicina funciona porque devuelve proporción a las relaciones. Lo que antes parecía normal, tu sacrificio constante, tu entrega sin límites, deja de estar disponible. Y en ese espacio vacío, el otro ve con claridad lo que había dejado de valorar. No siempre volverá transformado, pero eso no importa, porque la verdadera transformación ocurre en ti. Descubres que puedes vivir sin depender de esa aprobación, que tu energía es demasiado valiosa como para malgastarla en lugares donde no florece. El resultado de practicar esta lección es profundo: sanación personal, porque recuperas tu fuerza; fortalecimiento de la dignidad, porque eliges respetarte antes que insistir; y relaciones más sanas, porque solo permanecerán aquellas que respetan tu valor. Quien no entienda tu ausencia, tampoco merece tu presencia. El estoicismo lo resume con una verdad simple: retirarte a tiempo no es perder, es ganar tu libertad. Aprender a usar la ausencia con sabiduría es demostrar que tu paz siempre será más importante que tu apego. Número 9. Fortalece tu templo interno. Tu paz no aparece de la nada, se entrena. No es un regalo del azar, es el resultado de cultivar tu interior cada día con disciplina. El error más común es esperar que la calma llegue cuando todo afuera se ordene, pero eso rara vez ocurre. Siempre habrá caos, problemas, personas difíciles y situaciones que no controlas. Por eso el estoicismo enseña que la verdadera fortaleza nace en tu práctica interior, en ese trabajo silencioso que haces contigo mismo antes de salir al mundo. Marco Aurelio, en medio de guerras y tensiones políticas, escribía en sus meditaciones como un soldado de su propia mente. Sabía que lo externo podía derrumbarse en cualquier momento, pero mientras su interior estuviera entrenado, nada podría derrotarlo. Ese mismo principio lo puedes aplicar tú hoy. La respiración consciente, la meditación y las afirmaciones no son moda, son herramientas que construyen un refugio invulnerable dentro de ti. Piensa en la respiración como un ancla. Cuando cierras los ojos y dedicas unos minutos a inhalar y exhalar con atención, tu mente se calma y tu cuerpo se reinicia. Ese espacio de silencio voluntario se convierte en un entrenamiento contra la impulsividad. En lugar de reaccionar sin pensar, empiezas a responder con claridad. La respiración consciente no cambia lo que pasa fuera, pero transforma cómo lo experimentas dentro. La meditación cumple una función similar: observar tu mente en lugar de ser esclavo de ella. Al sentarte en calma, aunque sean solo 5 minutos al día, te das cuenta de que los pensamientos van y vienen como nubes. Ya no los persigues, los dejas pasar. Y al aprender a dejarlos pasar, descubres que lo mismo ocurre con las emociones. La rabia, la tristeza o el miedo no son cadenas eternas, son estados que atraviesan tu interior y se disuelven cuando no los alimentas. Las afirmaciones, por su parte, son semillas que plantas en tu mente. Cada vez que repites frases como "mi paz no depende de otros", refuerzas la idea de que tu valor no está afuera, sino dentro de ti. Estas palabras no son magia, son recordatorios que reprograman tu conciencia. Igual que un guerrero repite sus entrenamientos hasta que la técnica se vuelve natural, tú repites estas afirmaciones hasta que se convierten en tu forma automática de pensar. Aplicar esta práctica interior es sencillo, pero requiere constancia. Cada mañana, antes de mirar tu teléfono, dedica unos minutos a ti. Siéntate, respira, medita o escribe en un cuaderno lo que deseas cultivar ese día. No necesitas horas, bastan unos instantes de atención plena. Lo importante es que lo hagas todos los días, porque la mente se fortalece igual que un músculo con repetición. Al inicio sentirás resistencia, tu mente buscará excusas para escapar, pero si perseveras, poco a poco verás cómo cambia tu manera de enfrentar el mundo. El resultado es liberador.
Descubres que tu estado de ánimo ya no depende tanto de lo que otros digan o hagan, que puedes atravesar un día difícil sin derrumbarte, porque llevas contigo un refugio que nadie puede tocar. Esa fortaleza interior se refleja en tu claridad para tomar decisiones, en tu resiliencia frente al caos y en tu serenidad incluso cuando las cosas no salen como esperabas. El estoicismo nos recuerda que no puedes controlar la tempestad externa, pero sí puedes controlar el timón de tu mente, y ese timón solo responde bien si lo entrenas a diario. No hay atajos ni secretos ocultos. La calma se construye en la práctica, en el compromiso de volver a ti mismo cada día. Número 10. Tu calma no necesita justificación. Muchas veces, cuando eliges descansar, retirarte o simplemente estar en calma, surge la presión externa de explicar el porqué. Hay quienes confunden tu serenidad con frialdad, tu silencio con indiferencia, tu ausencia con desinterés. Pero lo cierto es que tu paz no necesita justificarse ante nadie. El estoicismo enseña que tu vida interior es tu reino y no estás obligado a abrirlo cada vez que alguien no comprende tus decisiones. La calma es un derecho, no un lujo que requiera permiso. Cuando empiezas a dar explicaciones largas por cada momento de silencio, sin darte cuenta caes en la trampa de buscar validación constante. Y eso desgasta, porque terminas invirtiendo más energía en justificarte que en proteger tu equilibrio. Marco Aurelio ya advertía que la opinión de los demás nunca debe ser la medida de nuestra tranquilidad. Si tu calma depende de que todos la aprueben, entonces no es calma, es dependencia. Imagina que decides no responder un mensaje de inmediato porque necesitas un respiro. Enseguida alguien puede pensar que estás molesto, distante o poco interesado. Tu impulso natural puede ser escribir un largo párrafo explicando que no es así, que simplemente necesitabas descansar. Pero ahí entregas tu paz al juicio del otro. En lugar de eso, basta una frase corta, amable y firme. Gracias por comprender, lo necesito. No estás atacando, no estás justificándote en exceso, solo marcas un límite claro y sereno. El poder de no explicar tu paz radica en la libertad que te doña. Descubres que no necesitas convencer a nadie de lo que sientes, que tu descanso, tu retiro o tu silencio son válidos por sí mismos. Esa autonomía interior es uno de los pilares más importantes del estoicismo. Vivir en coherencia contigo mismo, sin esclavizarte a la mirada ajena. La práctica es simple, aunque desafiante al inicio. Cada vez que sientas la tentación de dar un discurso para justificar tu calma, detente. Respira y recuerda que tu valor no depende de explicaciones. Usa frases cortas, directas y amables que cierren el tema sin abrir la puerta a debates innecesarios. Hoy necesito un tiempo para mí, lo aprecio, pero ahora no puedo. Gracias por comprender. Esa sencillez es más poderosa que cualquier justificación elaborada. El resultado de vivir de esta manera es profundo. Tu energía deja de desperdiciarse en explicaciones que nadie te pidió. Tus relaciones se vuelven más claras porque quienes te rodean aprenden a respetar tus espacios. Y tu mente descansa sabiendo que no tienes que defender cada elección que haces por tu bienestar. Tu paz se convierte en una fortaleza silenciosa que no requiere aplausos ni aprobaciones. El estoicismo lo resume en un principio esencial. Lo que está bajo tu control es tu mente, no la interpretación que otros hacen de tus actos. Si alguien quiere malinterpretar tu calma, es su batalla, no la tuya. Tú simplemente eliges mantenerte firme en tu centro, con serenidad. Con el tiempo, aprenderás a disfrutar aún más de tu silencio porque ya no lo cargas con culpa ni con miedo a decepcionar. Descubres que no necesitas excusas para cuidarte, que tu dignidad está en reconocer tus límites y respetarlos. La paz, cuando no se explica, se vuelve más auténtica, más tuya. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: hoy decido liberarme de toxicidad. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos
en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.